El día de hoy hablaremos de alteraciones maxilares. Este video es creado para la experiencia educativa de patología bucal de la Universidad Veracruzana. Para entender el origen o la etiología de dichas alteraciones, primero debemos de recordar un poco de embriología de cabeza y cuello. Todo inicia cuando las células de la cresta neural dan origen al ectomesénquima, por lo tanto a los arcos branquiales, también conocidos como arcos faringios, los cuales son estos que podemos observar en la imagen. Aquí se encuentra el primer arco faringio, el segundo, el tercero y el cuarto. El quinto y el sexto arco faringio no aparecen ya que esos se obliteran, es decir, que se unen al cuarto arco faringio. Estos arcos en un futuro se van a diferenciar poco a poco para dar origen a las estructuras de cabeza y de cuello, tanto a músculos como ligamentos, huesos y por supuesto también a los nervios. Estos arcos faringios están formados por tejido mesenquimatoso recubierto por ectodermo en el exterior y endodermo en el interior. Aparecen entre la cuarta y la quinta semana de vida intrauterina. Para poder entender mejor las patologías que veremos a continuación, debemos enfocarnos en el primer arco faringio. Esta es una corta sagital de cómo se verían todos los arcos faringios en su núcleo mesodérmico. En el primer arco faringio podemos encontrar el cartílago de Meckel. Este cartílago va a dar origen y va a guiar a la formación de la mandíbula. También aquí podemos encontrar la formación de diferentes huesos faciales muy importantes como es el maxilar, el malar, algunos huesecillos del oído, incluso parte del vómer. También podemos encontrar la formación del quinto par craneal, que es el trigémino, la arteria maxilar, de los músculos de la masticación, el tensor del paladar, tensor del tímpano, digástrico anterior, miloioideo, y también la bolsa va a dar origen a la trompa de Eustaquio en el oído medio. Estos arcos faringios derivan en 5 prominencias: la prominencia frontonasal, la prominencia nasomedial, la prominencia maxilar y la prominencia mandibular. También podemos observar el estomoideo o la boca primitiva, las plácodas olfatorias, y en la parte posterior se encontrarían las plácodas del cristalino. Conforme van pasando las semanas, como vemos en esta imagen, todos estos procesos se van diferenciando hasta finalmente formar la cara del feto. Lamentablemente, en ciertos casos, en algún momento de estos procesos de formación facial, ocurren fenómenos indeseados que dan origen a malformaciones congénitas o incluso dan origen a síndromes. Un síndrome es un conjunto de anomalías con una causa específica, tal como el conocido síndrome de Down. En ocasiones, estas anomalías se pueden dar por herencia, simplemente porque algún cromosoma tuvo alguna falla, o también se pueden dar por factores teratogénicos, como por ejemplo la exposición a rayos X, el consumo de medicamentos no apropiados, el consumo de alcohol o de tabaco, o inclusive por algunas infecciones, como el caso de la viruela. Empezando con las alteraciones, hablaremos de la micrognasia o también conocida como micrognatia. Se define como el desarrollo de la mandíbula inferior anormalmente pequeña. Se puede comprobar clínicamente ya que hay una disminución del diámetro transversal claramente visible. Esta alteración se da entre la 7ª y la 12ª semana de vida intrauterina. Estos pacientes presentan una oclusión clase 2 de Angle y el perfil de este paciente va a ser convexo. Puede ser sindrómica o no sindrómica. En pacientes muy pequeños tienen normalmente problemas para la deglución y la fonación. Cuando es sindrómica se caracterizan principalmente 3: el síndrome de Treacher-Collins, el síndrome de Pierre-Robins y el síndrome del primer arco branquial. Como podemos observar en las imágenes, en todas se presenta la micrognasia o la micrognatia. De estos 3 síndromes se hablará más a detalle adelante.
El prognatismo se define como la discrepancia anteroposterior entre la mandíbula y el maxilar superior. Le genera al paciente una clase 3 de Angle y puede ser un prognatismo verdadero o pseudoprognatismo. Esta anomalía normalmente se genera entre la séptima y la 12ª semana de vida intrauterina. Cuando el prognatismo es verdadero, la mandíbula presenta un exceso de crecimiento respecto al maxilar, a diferencia del pseudoprognatismo, que ocurre cuando la mandíbula tiene un tamaño normal. Sin embargo, el maxilar tiene un tamaño más pequeño, lo que se conoce como hipoplasia maxilar, que da una sensación falsa y visual de prognatismo. Cuando el prognatismo se encuentra asociado a algún síndrome, se caracterizan principalmente dos, el síndrome de Apert y el síndrome de Coulson. Una característica importante es que en ambos hay hipoplasia maxilar. Esto quiere decir que nos encontramos frente a un pseudoprognatismo. En esta imagen se evidencia la hipoplasia del tercio medio facial, igual que en esta patología. De estas dos síndromes se hablará más a detalle adelante. El retrognatismo se define como una anomalía en la cual hay una posición retrasada del maxilar inferior con respecto al superior. Genera una clase 2 de Angle y normalmente se da entre la séptima y la 12ª semana de gestación. Se puede asociar al síndrome de Pierre-Robin, al síndrome de Treacher Collins y al síndrome de primer arco braquial, justamente como la micrognatia. Los pacientes clínicamente pueden observarse como las imágenes. El paladar hendido es una abertura en la parte posterior de la boca que da lugar a un paso anómalo hacia la nariz. La fisura puede afectar diferentes partes. Puede ser solamente el paladar blando, puede ser una fisura tanto de paladar blando como de paladar duro, o incluso la forma más leve es la úvula bífida. El paladar se forma entre la 6ª y la 9ª semana de embarazo, por lo que en estas semanas es donde se da esta anomalía. Hay más de 400 tipos de síndromes asociados a paladar hendido y labio fisurado. Entre los síndromes que podemos encontrar es el síndrome de Coulson, el síndrome de Apert, el síndrome de Pierre-Robin, el síndrome del primer arco branquial y el síndrome de Treacher Collins. Puede existir un paladar en forma de V invertida o un paladar en forma de U invertida. El labio fisurado se caracteriza por la separación del labio superior, habitualmente justo por debajo de la nariz. Puede ser unilateral o bilateral. En esta imagen tenemos un labio fisurado unilateral y en esta imagen un labio fisurado bilateral. El labio se va a formar entre la 5ª a la 7ª semana de embarazo. Normalmente se asocia al síndrome de Pierre-Robin, al síndrome de Down, síndrome de Coulson y el síndrome del primer arco branquial. La atrofia hemifacial se define como la atrofia progresiva del tejido graso, piel, músculos faciales y en algunos casos de los huesos y cartílagos de un lado del rostro. Se observa un ahuecamiento de la mejilla y también de la órbita. La hipertrofia hemifacial se define como una anomalía morfológica muy poco frecuente de la región maxilofacial, caracterizada por un hipercrecimiento unilateral de todas las estructuras faciales, llámese hueso, tejidos blandos y dientes. Estas dos patologías van a estar asociadas al síndrome de Parry-Robert. El síndrome de Pierre-Robin afecta a uno de 8.500 nacidos vivos y se caracteriza por una triada de anomalías orofaciales, los cuales son la micrognatia, que se refiere a una mandíbula más pequeña de lo normal, la glossoptosis, que es la caída de la lengua hacia atrás y puede causar una obstrucción de las vías respiratorias, y la alteración de la vía aérea con o sin paladar hendido.
Su etiología es debido a una mutación de los arcos branquiales, específicamente el primero. La micrognatia es la alteración más característica, ya que se presenta de un 95% de los casos, la glossoptosis de un 70 a un 85% de los casos. La macroglosia se refiere a una lengua normalmente grande que protruye más allá del reborde alveolar, y la anquiloglosia se refiere a un frenillo lingual corto y con tejido denso que dificulta el habla. Se presenta entre del 10 al 15%. También hay registros de casos de anomalías oculares, como el caso del estrabismo, anomalías de los dedos, como la polidactilia, que se refiere a la existencia de dedos supernumerarios, y deformidades de la columna. El síndrome de Coulson afecta a 2 de 100.000 nacidos vivos. Este se caracteriza por una craniosinostosis, que quiere decir un cierre prematuro de las suturas craneales, que va a originar un aspecto característico con deformidad del cráneo y facial. Sin embargo, en esta patología sus extremidades son normales. Se detecta usualmente a los 2 años de edad, y su etiología es una mutación del gen FGFR2 en el cromosoma 10. En sus características clínicas podemos observar un maxilar superior pequeño, que es la hipoplasia maxilar, que va a causar una falsa sensación de prognatismo, exotalmos o protrusión ocular anormal, como lo podemos observar en ambas imágenes. La separación excesiva de los ojos, que también es conocida como hipertelorismo, estrabismo, anomalías dentales en muchos casos y paladar hendido en ocasiones. El síndrome de Down se da de 1 a 1000 nacidos vivos. Esto nos dice que es un síndrome relativamente mucho más frecuente y común a diferencia de los otros que hemos observado. Varía en gravedad de un individuo a otro y provoca incapacidades intelectuales y retraso motor. También suele ocasionar otras anomalías, como por ejemplo defectos cardíacos, problemas tiroideos y problemas digestivos. Los pacientes con síndrome de Down tienen un aspecto facial muy definido y característico. Es causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21. Las características físicas que presentan los pacientes con síndrome de Down es cabeza pequeña, rostro aplanado, hendidura palpebral oblicua, que produce que los ojos se vean en forma de almendrados, manchas de Creutzfeldt, que son pequeñas decoloraciones blanquecinas en el iris, orejas usualmente pequeñas, nariz sencilla de montar o aplanada, pelo lacio y fino, epicanto, que se refiere al pliegue del párpado superior, como lo apreciamos en la imagen, macroglosia, paladar estrecho y cuello corto y ancho. El síndrome de Apert afecta a 1 de 160.000. El síndrome de Treacher-Collins afecta a 1 de 50.000 nacidos vivos. Se caracteriza por una displasia otomandibular simétrica bilateral. Esto quiere decir un crecimiento anormal de estructuras de la mandíbula, cara y oído, que afecta tanto al lado derecho como al lado izquierdo por igual. Está asociado a mutaciones del gen TCOF1 del cromosoma 5, y sus características clínicas son hendiduras palpebrales, hipoplasia malar, hipoplasia mandibular, puede ser retrognatia o micrognatia, anomalías de la ATM, limitación de la apertura bucal, paladar hendido en un 28% o paladar ojival, y malformaciones del pabellón auricular y a veces del oído medio e interno. Para finalizar, tenemos el síndrome del primer arco branquial. Este es un síndrome bastante complejo, ya que se debe a una falla genética de la irrigación tanto del primer como del segundo arco branquial. Por lo tanto, comprende numerosos cuadros.
entre los que se encuentra el síndrome de Treacher-Collins, el síndrome de Pierre-Robin, la disostosis mandibular, el hipertelorismo y las deformidades del oído externo y medio. Comprende los ojos, la nariz, la boca, el oído externo y medio, cráneo, el cuello y también en ocasiones la columna. Entre las características más frecuentes se encuentra el labio fisurado. También se puede ver acompañada de hipertelorismo, que se refiere a una distancia aumentada entre un ojo a otro, hipoplasia mandibular o maxilar, glosoptosis, hendidura palatina, atresia del conducto auditivo, fístulas, defectos dentales e incluso sordera. Lamentablemente, estos pacientes presentan un alto riesgo de asfixia y por lo tanto de fallecer, por lo que se requiere un gran compromiso del equipo multidisciplinario de salud para darles las mejores condiciones de vida.